Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este seminario, Ética e Inteligencia Artificial, una conversación necesaria en los albores del siglo XXI. Mi nombre es Pablo Contreras, soy profesor asociado en la Universidad Autónoma de Chile, al Instituto de Investigación en Derecho, y me toca también presidir el grupo de investigación en Inteligencia Artificial y Derecho. Este seminario se enmarca precisamente en las actividades que hacemos dentro del grupo de Inteligencia Artificial y Derecho y sobre todo en nuestra docencia de pregrado, específicamente en el minor en Inteligencia Artificial y Derecho que comparten las facultades de Ingeniería y la Facultad de Derecho, ¿ya? Porque este seminario, esta es una actividad que surge de parte de los profesores que participan en el minor, en esta mención, impartiendo la asignatura de Ética e Inteligencia Artificial en las sedes de Santiago y Temuco. Y lo que quieren estos profesores, con ese entusiasmo que los caracteriza, moviendo las actividades de vinculación con el medio y conectando con la docencia de pregrado, es finalizar el primer semestre de este curso con una clase abierta sobre distintas temáticas que han sido abordadas durante la asignatura y con algunos temas que son de interés para nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, en este día frío, en Santiago, en Temuco, pero también nos acompañan personas de otras partes, algunas disfrutando de más calor. Lo que vamos a intentar hacer es tener una serie de ponencias de 15 minutos cada una, y al término de todas las ponencias vamos a tener rondas de preguntas. Esperamos que ustedes puedan ir en la pestaña de preguntas poniendo ahí sus nombres y sus preguntas, sus reflexiones y comentarios. Voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo de poder recogerlas y dirigírselas a nuestros presentadores, a nuestros ponentes del día de hoy. ¿Ok? Tenemos un nutrido programa, ustedes ya han visto el afiche, voy a ir presentando a cada uno de los profesores y luego comentando cuál es el título de su ponencia. Y para a continuación darle la palabra por 15 minutos, yo a todos los presentadores les voy a avisar cuando les queden 3 minutos, con un código interno que ustedes fácilmente van a identificar, y en ese momento, a los 15 minutos voy a no interrumpirlos, pero avisarles que su tiempo se ha acabado, de modo tal de que podamos conseguir alcanzar y cumplir el programa para el día de hoy. En primer lugar, tendremos al profesor Jorge Alzamora. Jorge es abogado de la Pontificia Universidad Católica, máster en Derecho de las Tecnologías por la Universidad de Ottawa y es académico y actualmente dictando el curso de Ética e Inteligencia Artificial en la Universidad Autónoma de Chile. Se ha desempeñado en el sector público como subdirector de transferencia del conocimiento del Instituto Nacional de Propiedad Industrial y como jefe de unidad de gobierno digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En el sector privado fue director de multiindustrias de la consultora Cognitiva y actualmente es fundador y CEO de la startup tecnológica Smart Mining que desarrolla Internet of Things, Internet de las Cosas para la industria minera. El profesor Alzamora va a presentar sobre inteligencia natural versus inteligencia artificial. Don Jorge, por favor, tiene la pantalla. Muchas gracias, Pablo. Vamos a ver cómo resulta la cosa. Se ve bien la presentación, ¿cierto? ¿Sí? Ahí sí. Ya, muchas gracias. Bueno, ¿por qué dentro del ámbito de este curso, que ha sido un privilegio, y muchas gracias por la invitación a este equipo que ha desarrollado esta temática en el ámbito de inteligencia artificial relacionada con el derecho? Bueno, en los albores del siglo XXI, más que en los albores, ya vamos un quinto del siglo XXI, nosotros podemos ver cómo se ha ido acelerando en los últimos 20 años el avance de la inteligencia artificial en distintos ámbitos. No vamos a ir al detalle de esta línea de tiempo, pero ahí ustedes pueden ver cómo a partir de la década pasada empezaron a hacerse múltiples desarrollos potenciados por los modelos de negocio de las empresas tecnológicas, que pasamos de tener
software y hardware, es decir, grandes computadores y licencias de software muy caras para desarrollar este tipo de tecnología, a los modelos donde hoy en día en nuestros teléfonos podemos estar haciendo distintas aplicaciones de inteligencia artificial, desde el reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, interacción con los sistemas con grados de inteligencia, que nos invita a hacernos la pregunta, y por eso el título de esta ponencia es, bueno, si la inteligencia, nosotros somos la inteligencia natural, los seres humanos, que la evolución nos permitió ocupar un lugar privilegiado en la Tierra frente a otras especies, somos la expresión máxima de la inteligencia, y estamos hablando que viene de inteligencia artificial, tenemos que hacernos la pregunta de qué significa nuestra inteligencia, ¿ya? Y otras preguntas anexas, sobre todo del mundo jurídico, si la ética y el buen comportamiento es un fruto de la inteligencia o está relacionada con ella, o es un ámbito distinto del comportamiento humano que aún no entendemos. Y otra pregunta que también me surge, sobre todo con todo el imaginario muchas veces distópico en relación con la inteligencia artificial, es, bueno, si nosotros tenemos una propuesta antropológica del hombre como un ser bueno por naturaleza, ¿por qué habríamos de preocuparnos de que haya una inteligencia que replique nuestra inteligencia? O sea, una inteligencia artificial que replique la inteligencia que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, en cierto modo, la pregunta es, bueno, los miedos a inteligencias artificiales que imiten el comportamiento humano, ¿es un miedo a nosotros mismos? O sea, eso lo dejo planteado como una de las preguntas que por lo menos a mí me mueve en esta materia. Ahora, la tesis de esta exposición es que la distinción entre esta inteligencia natural e inteligencia artificial es necesaria para hacer un monitoreo efectivo desde el punto de vista ético-jurídico los avances que experimenta la inteligencia artificial para reconocer con mayor precisión los riesgos que ésta podría generar en la medida que se aproximan a las características propias de nuestra naturaleza, ¿ya? Y por lo tanto hay que hacerse una pregunta acerca de qué es la inteligencia y dónde reside, ¿ya? Brevemente, esta pregunta acerca de la inteligencia artificial surge de distintas clasificaciones. Ahí yo puse una que fue la que utilizamos en el curso, y que generalmente estas preguntas, dentro de las múltiples clasificaciones, tenemos la inteligencia artificial débil, que generalmente es lo que podemos hacer, replicar algunos aspectos del comportamiento humano, como por ejemplo el reconocimiento de imágenes considerado aisladamente, o la interacción que hacemos con un asistente como un Siri, ¿ya? Y tenemos otro tipo de inteligencia que es la que se estaría desarrollando hoy en día, que es aquella que es la fuerte, y que una de sus ramas sería la superinteligencia artificial, que en el fondo es la imitación de las características propias del comportamiento humano, que va más allá de esta comprensión de ciertos aspectos puntuales como señalaba anteriormente, reconocimiento de voz, reconocimiento de texto, reconocimiento de imágenes, considerada cada una separadamente, ¿ya? Y hay otras categorías donde destaqué la teoría de la mente y la autoconciencia, que obviamente por las limitaciones de esta presentación, yo me centré un poquito más o sea, traté de abordar todo lo que pudiera dentro del ámbito de la inteligencia, pero queda pendiente en toda la discusión relativa acerca de qué es la conciencia, qué es la voluntad, qué es el libre albedrío, que son obviamente temas de especial relevancia, sobre todo para el mundo jurídico, donde instituciones completas del comportamiento jurídico están basadas en la comprensión o en una definición de estos ámbitos, ¿ya? La inteligencia surge dentro de la pregunta, digamos, o cuando nosotros empezamos a hablar de inteligencia artificial, bueno, por un lado por la imitación propia del hombre, pero más puntualmente ya con el test de Turing, en el fondo la invitación era a determinar la existencia de inteligencia artificial una vez que nosotros tuviésemos este test donde el humano debiese confundirse, o sea, o no tener mayor distinción en la interacción, ya sea con una persona o con una máquina. Si una máquina cumple ese test, estaríamos hablando de que hay una actividad mental analógica al comportamiento humano, ¿ya? Pero el problema de esta forma de mirar la inteligencia es que nos permite abordar dos de los aspectos de ella, principalmente, que es un poco lo que se dice irónicamente hoy en día, que la inteligencia es aquello que mide los test de inteligencia, que principalmente
en su momento, cuando fue creado el test de Simon Binet, digamos, en la Francia de comienzo de siglo, bueno, siglo pasado, siglo XX, estaba destinada a determinar quiénes. Era muy curioso, porque en el fondo quería hacer, digamos, desde el Ministerio de Educación querían hacer la distinción entre las personas que tenían algún tipo de retardo mental y aquellos que eran inteligentes pero medio flojos. Entonces el test de inteligencia iba a permitir determinar si ellos tenían esta capacidad abstracta en materia de lenguaje y reconocimiento de signos y de análisis lógico-matemático. Pero lo que nosotros entendemos, todo el desarrollo de la inteligencia fue basado en esto, que era lo que hoy en día sigue siendo los test de inteligencia, principalmente los test de inteligencia más difundidos. Con el avanzar, digamos, del siglo XX, empezó la discusión acerca de la existencia de otras formas de comprender la inteligencia, ¿ya? Que es la teoría de las inteligencias múltiples, que en el caso de Gardner se identifican 9 ámbitos, donde está el primero es la autopercepción, las relaciones interpersonales, también está la capacidad digamos, lingüística, la capacidad abstracta de lenguaje matemático, la inteligencia musical, la inteligencia relativa al movimiento, la inteligencia relativa al reconocimiento y relacionamiento con la naturaleza y la percepción visual. Hoy en día hay teorías hasta de 12 tipos de inteligencia, ¿ya? Entonces la pregunta, el primer ejercicio que uno debiese hacer en esta distinción entre inteligencia acotados, insisto, al mundo de la inteligencia de resolver problemas, es si el test de Turing vamos a tener que incorporar todas estas otras dimensiones para efecto de poder determinar si es que tenemos una superinteligencia artificial. O sea, creo que es una primera pregunta. O sea, ¿qué entendemos por inteligencia? Porque si estábamos comparando, o el test de Turing, asumiendo que ese sigue siendo el test válido para estos efectos, determinar que la inteligencia va a ser el parámetro, está claro que a lo menos nos queda corto en un par de conceptos, ¿eh? Y el otro elemento también que es bastante interesante en la discusión es hacer una mirada sobre las distintas tesis en relación de dónde está la inteligencia, que dice, y aquí lo interesante en la preparación de esta presentación fue darse cuenta, por ejemplo, que en el mundo hay un artículo escrito por un conjunto de médicos psiquiatras que estaban haciendo esta pregunta en relación con la comprensión de la relación mente-cerebro a efectos de la psiquiatría. Se dieron cuenta que este es uno de los temas que desde el mundo de la psiquiatría propiamente tal no está obviamente abordado de una manera sistemática, y que además la típica discusión que viene más del mundo filosófico entre el monismo y el dualismo, es decir, si somos solamente mente o cerebro o si somos ambas cosas, en realidad no abordaba correctamente la discusión para el mundo de la psiquiatría, en que obviamente los avances durante el siglo XX nos llevaron a discutir y a llevar digamos, la atención sobre esta discusión desde la filosofía a la biología desde el punto de vista de la capacidad de conocer el cerebro, ¿ya? Entonces, tenemos que en esta materia la inteligencia podría estar para los reduccionistas materialistas en el mundo del cerebro solamente, ¿ya? Para otra, digamos, corriente que yo le puse que es mixta, porque en realidad estaba en una categoría bien compleja, porque en el fondo lo que hace es asumir que eventualmente existen ambas cosas, existe el cerebro, existe la mente, pero existen también relaciones en que, por ejemplo, el materialismo emergentista, es el cerebro el que manda y la mente es algo así como el software que le permite funcionar, ¿ya? Hay otras tesis, como el autonomismo, que nos dice que cada uno funciona por separado, etc. ¿Ya? Y hay otras tesis no materialistas, que también son dualistas, que nos dice que en realidad existe el cerebro, ¿ya? Pero en realidad, o sea, lo que manda es la mente, ¿ya? Entonces tenemos ahí una variedad digamos, de elementos en relación de dónde estaría esta inteligencia, que también nos lleva, o sea, nos invita a pensar y a tomar ciertas determinaciones, ¿ya? Porque desde el punto de vista de una estructuración de cuáles son las relaciones que se dan entre las preguntas científico-tecnológicas,
nosotros no debemos olvidar que somos parte de un sistema donde todas estas discusiones no están separadas de las consecuencias prácticas que tiene la sociedad, ¿ya? Que surgen de la sociedad, pero que también afectan directamente. Y a raíz también digamos, la presentación, y siendo una de las últimas, digamos, materias que discutimos en el curso en relación con neuroderechos, por ejemplo, hay la regulación que se está discutiendo en Chile y que está abordado en uno de los documentos de la universidad, el documento número 5 del equipo de Derecho, digamos, que te hace un análisis muy completo de la relevancia y de la importancia de este proyecto. Nos habla acerca de las consecuencias que puede tener desde el punto de vista, por ejemplo, de la investigación sobre el cerebro en relación con... y aquí viene un poco la relación con la lámina anterior. Si nosotros escuchamos al profesor Rafael Yuste y vemos la justificación de este proyecto asume que la inteligencia, la libertad, que todos los aspectos que nos hacen propiamente humanos residen en el cerebro, ¿ya? Y por lo tanto, al tener una regulación sobre los neuroderechos, lo que estamos haciendo es eventualmente o limitando esta investigación o eventualmente generando algún incentivo para que esta continúe y podamos hacernos cargo de múltiples preguntas que por lo menos que humildemente espero que a ustedes los provoque un poco, digamos, lo que yo estoy planteando. ¿Ya? Entonces, para concluir, la pregunta sobre inteligencia natural e inteligencia artificial creo que nos obliga a mantener una mirada atenta y crítica a las implicaciones de esta relación, porque nos permite navegar con una guía un poquito más objetiva en las complejidades técnicas, ¿ya? Que tiene digamos, los avances que se están desarrollando en materia de inteligencia artificial, que muchas veces están dirigidas por afanes también de marketing y de poder mostrar todas las potencialidades de la inteligencia artificial, pero que quienes han desarrollado o cuando uno ha podido participar en el desarrollo de un proyecto de inteligencia artificial se da cuenta que la complejidad es muy, muy grande y que por lo tanto es bueno tener ciertas orientaciones y ciertos criterios un poquito más objetivos, ¿ya? Creo que también existen temas pendientes en relación, como les decía, aquí hablamos de la inteligencia, pero no hemos abordado tal vez los aspectos que son mucho más peliagudos y sobre todo en esta, digamos, en esta dinámica del dualismo o el monismo, o decir, somos solo cerebro o si somos algo así como mente, en relación con la libertad, en relación con el libre albedrío, con la voluntad, con los sentimientos, cuestiones que desde el punto de vista jurídico nosotros son parte fundamental de nuestra construcción y de muchos institutos jurídicos, ¿ya? Y creo que desde esta perspectiva el derecho es una ciencia que es protagonista en estos ámbitos, no es, digamos, una ciencia anexa, porque las regulaciones, y el derecho desde esta perspectiva debe proponer regulaciones que nos permitan generar un equilibrio entre la investigación y el respeto por los derechos humanos, porque obviamente estamos hablando de aspectos que son el cerebro mismo o aspectos que son de nuestra mente y que son evidentemente donde los pilares donde se fundamenta nuestra libertad y todos los otros derechos que de ella vienen. Creo que me porté súper bien con el tiempo, así que les agradezco y esa es mi presentación. Muchísimas gracias, Jorge. Estuviste excelentemente bien en el tiempo, así que te queremos agradecer por esta presentación. Vamos a continuar con la ronda que tenemos. A continuación les voy a presentar a María Paz Madrid San Martín. ¿Ya? María Paz es abogada, licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Derecho por la Universidad de Notre Dame y candidata a doctor por la misma universidad. La profesora Madrid nos va a dar una ponencia sobre Cyber Law, ontología del ciberespacio. María Paz, la pantalla es tuya. ¿Se ve bien ahí? Sí. Perfecto. No sé dónde está mi diapositiva. Aquí está. Entonces, si ustedes se van fijando, el programa tiene una estructura algo así como deductiva. Entonces, Jorge parte de una cuestión más transversal,
lo cual significa la relación entre inteligencia natural y la inteligencia artificial. Ahora, la cuestión está en que, si me dejan pasar a la siguiente diapositiva, el problema de la inteligencia artificial no solo, o sea, parte desde la relación que existe, ¿no es cierto?, esta analogía que existe entre inteligencia natural y esta inteligencia creada, pero no es tan solo, ese es el punto de partida del problema, pero no tan solo queda ahí. En el cuadrito que yo les propongo, yo siempre le digo a mis alumnos que todos los temas que estamos viendo son como una especie de cuadrado. Entonces, en cada uno de los vértices tenemos distintos temas distintos que están relacionados. María Paz, perdona. ¿Sí? Perdona que te interrumpa, es que no está en modo presentación y por eso no ha avanzado la segunda lámina. Qué raro, yo lo tengo. Vas a poner reproducir. Espérame, déjame poner acá reproducir. Ahí. ¿Lo ven ahí? Claro. Según esto se está reproduciendo. ¿Lo pueden ver ahí o no? No, por eso no pasaban las láminas. ¿Y ahí lo ven? O sea, es que se ve, pero no en modo presentación. Bueno, no importa, Se dejémoslo ve así. la lámina porque... Ok, bueno. Y si no, se va a demorar más. Pero en el fondo es casi lo mismo, así que aunque no ven lo que está alrededor. Bueno, entonces lo que yo les propuse a mis alumnos que entendiéramos el problema de, en general, los que se nos presentaban en el temario del curso como un cuadrado. Entonces, cada uno de los vértices del cuadrado es lo que hace que el cuadrado sea lo que es. Y cada uno de los vértices del cuadrado representa un tema distinto. Por tanto, nosotros estamos en el curso de inteligencia artificial, lo cual está en uno de los vértices. Al mismo tiempo, nosotros, como todos sabemos, el dispositivo que tenemos más a mano es el computador o el teléfono, el dispositivo que usa la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, como yo les digo a mis alumnos, la inteligencia artificial no anda volando por el espacio. Entonces, como no anda volando en el espacio, está fija en alguna cosa, en algún dispositivo, que hace que funcione. Pero ahí no queda el problema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si entendemos que la inteligencia artificial es una respuesta automática y que eventualmente el machine learning lo que hace es aprender de los datos, es que entonces el elemento datos entra en la ecuación. Pero al mismo tiempo vemos que los dispositivos usan datos y que al mismo tiempo los dispositivos están conectados al ciberespacio. Por tanto, lo que yo les propongo a mis alumnos es que se entienda que la relación que vemos en clases entre todos los temas que se han tratado es justamente la que forma un cuadrado. Por tanto, esa es la razón por la cual, se me olvidó agradecer, muchas gracias por invitarme a este webinar, y por esta misma razón es que yo les propuse tratar el tema del ciberespacio como un tema distinto del que los demás colegas van a presentar. Entonces, brevemente y a muy grandes rasgos, ¿qué es el ciberespacio? El Internet, bueno, ahí está la cita de Internet, pero, o sea, está la cita en inglés, perdón, pero básicamente lo que dice es que el Internet, como la mayor parte de las personas saben al día de hoy, no es una entidad física, sino más bien una red, o una red que está interconectada, es un conjunto de comunicación, de links o de uniones de comunicaciones y de reglas de comunicación. ¿Cuáles son estas reglas? Lo que se conoce como protocolos. Y esto al mismo tiempo le permite a los computadores, a las redes de computadores, intercambiar información entre ellos mismos. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto radica en algunas de las características que se le otorgan al Internet. Las más importantes son dos, y son las que se presentan aquí a continuación. En primer lugar, hay un control descentralizado. ¿Qué cosa quiere decir esto? Como no hay ningún dispositivo madre o un dispositivo central que contacte o que conecte a todos los que están en la red, precisamente es que se habla de un control que está descentralizado. ¿Cuál es la relevancia de esto? Está en que precisamente en esta característica se entiende que el Internet no tiene límites o que no reconoce límites físicos. ¿Por qué? Porque los protocolos pasan de un computador a otro, pasan de un servidor a otro, sin que exista ningún servidor madre que los regule. Efectivamente, uno puede saber a través de la dirección IP dónde se ubica el dispositivo que se está usando, siempre y cuando no se use algún tipo de VPN, por ejemplo. Y en segundo lugar, la segunda característica que se puede nombrar respecto del ciberespacio es su apertura. ¿Esto qué cosa quiere decir? Por ejemplo, en el caso de la invitación de Teams, si uno la comparte, ni siquiera la gente requiere tener
la aplicación misma, sino que se puede conectar a través de Internet. Por tanto, cuando yo comparto algún tipo de información en la red, por regla general, esta es de acceso público y no requiero tener ningún acceso como dueño, sino que simplemente un usuario que usa un dispositivo y ese dispositivo está conectado a Internet. Bien. Ahora, el título de la ponencia creo que era distinto, pero era como un breve comentario sobre la ontología del ciberespacio. ¿Y eso por qué? Porque, como todos saben, la palabra ontología viene del griego ontos, u ontos, no me acuerdo dónde va el acento, que viene de la palabra ser o ente. Por tanto, cuando uno se pregunta sobre la ontología del ciberespacio, lo que está hablando sobre el estudio del ser. En este caso, la pregunta es, ¿cuál es el ser del ciberespacio? Entonces, para efectos de esta presentación, yo me basé en un artículo que se llama The Varieties of Cyberspace, Problems and Definitions and Delimitations. Y este es un paper que fue escrito por Lance Strait hace muchos años atrás, específicamente en 1999. Entonces, lo que él propone es lo siguiente. Él dice, miren, nosotros no podemos hablar de el ciberespacio, sino que tenemos demasiadas definiciones de ciberespacio. Por tanto, cada una de estas acepciones lo que hace es hablar de que, cada una de estas acepciones implica que estamos hablando de un concepto distinto. Por tanto, si lo que quiere decir es que existen tantos seres de ciberespacio cuantas acepciones existan. Por tanto, si existen 10 acepciones, vamos a estar hablando de 10 ciberespacios. Y lo que hace es estructurarlas en base a 3 niveles. Entonces, habla del nivel 0, del nivel 1 y el nivel 2, como ustedes pueden ver. Lamento mucho que no se pueda ver como en derecho corresponde, pero al menos pueden verlo en la pantalla. En el nivel 0, él trata o habla sobre la ontología del ciberespacio. Y él dice, miren, cuando estamos hablando de la ontología en específico, tenemos una primera forma de entenderlo, que es a través de decir que es un no espacio o es un paraespacio. Cuando se habla de un no espacio o un paraespacio, quiere decir que la primera acepción lo que hace es negar la existencia de un espacio físico. Es como la relación entre ser y nada. Cuando uno habla de nada, uno simplemente está enunciando una negación. La nada en estricto sentido no existe, sino que es una enunciación que yo tengo a través del lenguaje para efectos de decir que en esa oración no existe ser. Por tanto, es la ausencia de ser. En este caso, cuando se habla de no espacio, como está negando el espacio, lo que está diciendo es una negación de espacio físico. O bien, se habla de un paraespacio. ¿Qué cosa quiere decir un paraespacio? Cuando yo estoy hablando de un paraespacio, estoy hablando de un espacio que es parecido al espacio físico. Una segunda forma de entender la ontología del ciberespacio está en entenderla como un ciberespacio-tiempo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que las relaciones que se presentan en un ciberespacio se dan en un espacio que es parecido al espacio físico y que transcurren en un lapso de tiempo específico, como por ejemplo este seminario. Si ustedes se fijan, estamos en una reunión, como se supone que es una reunión de Teams, como sería eventualmente si la vida fuera normal, estaríamos ahora en una sala reunidos. Entonces, ese es un primer punto. Segundo punto, bueno, yo estoy acá ahora en Indiana y son las 14:29. Ustedes están en Chile y son las 14:29. En estricto rigor, nosotros debiéramos apretar el botón terminar reunión a las 16 horas. Por tanto, en este momento estamos compartiendo personas que están afuera de Chile, personas que están en Chile, en Santiago, personas que están en Temuco, a través de una sala que emula el espacio físico tal cual como es. En el nivel 1, lo que él propone es la existencia de un espacio físico, un espacio perceptual y un espacio conceptual. Y por último, en el nivel 2, que es algo así, por así decirlo, como un nivel de refinación mucho más elevado, habla de un espacio estético, de un data space y de un espacio relacional. En cristiano, ¿qué cosa quiere decir esto? Entonces yo les propongo lo siguiente. En el nivel 0 se habla, entonces, como dijimos, de la ontología del ciberespacio. ¿Qué cosa quiere decir esto? Lo que nos preguntamos es, ¿cuál es el ser del ciberespacio? Pregunta, Pablo, ¿cuánto tiempo me queda? Te quedan 4 minutos y medio. Oh my gosh. Ok, me voy a apurar entonces. Entonces, como ustedes ven ahí, cuando estamos hablando del ciberespacio,
vamos a decir que es un espacio similar a un espacio físico que va a permitir la interacción entre personas, que va a ser de forma simultánea y en un intervalo de tiempo específico. Cuando hablamos del nivel 1, vamos a hablar la relación que existe entre el espacio físico y el ciberespacio. Y este espacio se refiere básicamente a la conexión que va a existir entre una persona y un computador, y que va desde la construcción del dispositivo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Mi nivel de conexión va a depender de la capacidad que tenga el dispositivo que estoy usando. Si es un dispositivo, por ejemplo, muy antiguo, que no tiene un soporte necesario para poder hacer correr Teams, mi conexión va a ser de peor calidad. En cambio, si tengo un computador último modelo, por ejemplo, en el caso que fuera, por ejemplo, este computador, yo tengo un Mac, pues si fuera un Windows, sería mucho más sencillo, por ejemplo, conectarme a Teams y no hubiera tenido el problema que estoy teniendo ahora. Entonces, a eso se refiere. Y en segundo lugar, o el nivel 2, es la percepción del ciberespacio. Es decir, cómo ustedes en las casas perciben, me ven a mí a través de la cámara y eventualmente la conversación que va a existir entre todos los que estamos hablando en este momento. Bien, yo encuentro que esta propuesta que hace Straight es súper interesante, pero creo que la realidad no tiene cabida. ¿Y eso por qué? Por una cuestión, o sea, primero partiendo de lo meramente factual. O sea, yo tendría que decir que existen tantos ciberespacios cuantas acepciones existan. Estas son algunas de las que se proponen. O sea, mientras más autores uno revise, más acepciones se van a encontrar. Pero la realidad es que uno convive con un solo ciberespacio. Es decir, yo me conecto a la misma red. En este caso nosotros estamos conectados en la misma sala, por tanto lo que se percibe o a través de lo cual interactuamos es exactamente lo mismo. Por tanto, creo que sería más correcto hablar del ciberespacio como un concepto análogo. ¿Qué significa esto del ciberespacio como un concepto análogo? La analogía es un modo de predicación. ¿Qué significa un modo de predicación? En palabras sencillas, es la forma en la que nosotros nos referimos a algo. Entonces, la analogía se da en cosas que son en parte igual y en parte distinta. Entonces, por ejemplo, todos nosotros los seres humanos somos en parte igual y en parte distinta. ¿En qué somos en parte igual? En que pertenecemos a la misma especie. ¿En qué somos en parte distinta? Somos en parte distinta entre que Pablo Contreras es Pablo Contreras y tiene características que lo hacen ser Pablo Contreras, y que yo como María Paz tengo características especiales que me hacen ser María Paz. Entonces, el problema del ciberespacio es que es en parte igual, es decir, se parece al espacio físico, puesto que convive en realidades humanas, y es en parte distinto. ¿Y por qué? ¿Cuál es la distinción? Bueno, obviamente no tengo tanto tiempo para poder desarrollar este punto, pero lo que yo propongo a través del concepto de analogía es que el ciberespacio lo que es una proyección del espacio físico a través de soportes que me permiten interactuar de forma no material. Ahora, ya que me queda muy poquito tiempo, ¿cuál sería una eventual implicancia jurídica? Una eventual implicancia jurídica es un problema que se enfrentan los gobiernos todos los días, y es con el problema de la regulación de la jurisdicción. Es decir, cuestiones que pasan, por ejemplo, como este robo de datos de los bancos que pasó hace 3 o 4 años atrás, que había personas que estaban en todas partes del mundo y se robaron plata de todos los bancos chilenos, porque el nivel de seguridad en Chile era como pésimo. Entonces, ¿cómo yo voy a juzgar a esas personas? Eventualmente puedo efectivamente aplicar los principios del derecho penal. ¿Cuál es el problema? Es que no es suficiente. Entonces, lo que yo les propongo aquí en esta imagen humilde es que el espacio físico es el analogado principal en nuestro concepto de analogía. ¿Qué significa esto? Es el que existe por sí mismo, el que tiene las características de espacio físico tal cual como son. En cambio, el concepto de ciberespacio es un analogado secundario. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que comparte ciertas características del espacio físico, pero no las realiza de forma propia. Por esto es que yo digo que el ciberespacio es una proyección del espacio físico. ¿Cuál es el punto de conexión entre el espacio físico y el ciberespacio? Es el concepto de analogía y el concepto de proyección. Por tanto, cosas como estas serían importantes tenerlas presente para efectos de regular el problema, de regular los efectos que existen en el ciberespacio respecto de acciones que se cometen en el espacio físico, como por ejemplo el robo de información. Ahora, obviamente es súper difícil, es tremendamente difícil,
puesto que el ciberespacio no reconoce límites físicos. Por tanto, habría que haber alguna forma de cooperación internacional con la cual se siga respetando el concepto de soberanía de cada uno de los intervinientes, sobre todo cada uno de los estados, pero al mismo tiempo se pueda regular sobre todo los delitos que se cometen, como el robo de información, trata de blancas, pornografía infantil, cosas como eso. Y espero haber estado en el tiempo y muchas gracias por haberme escuchado. Excelente, muchísimas gracias. Sí, perfecta en el tiempo también, pese a las dificultades. Pero te agradecemos, María Paz. Y vamos a continuar. A continuación tenemos a alguien de la casa, quien mueve esta maquinita y le encantan las dimensiones asociadas a la conexión cerebro-máquina y ser humano. A continuación nos va a presentar el profesor Hernán López Hernández. Perdón. Hernán es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Autónoma de Chile. Es máster en Derecho de Familia e Infancia por la Universidad de Barcelona y máster en Empresa, Justicia y Derecho recientemente por la Universidad de Valencia, ambas de España. Es secretario de Estudios de la carrera de Derecho en el Campus Providencia de la sede de Santiago de la Universidad Autónoma de Chile y ayudante en el proyecto de Inteligencia Artificial y Derecho de nuestra facultad. Profesor López va a hacer una ponencia que se titula Reflexiones en torno al transhumanismo. Hernán, por favor, adelante. Muchas gracias, Pablo. Voy a compartir mi presentación. Por favor, me avisan si es que se ve correctamente. Sí, perfecto. Súper. Bien. Bueno, primero que todo, me gustaría, antes de comenzar mi presentación, agradecer a Pablo su buena disposición también en participar en este seminario web. También agradecer a los profesores y a las profesoras también que están participando en esta actividad. Tal como mencionaba Pablo en comienzo, esta es una actividad que nace de este conjunto de profesores para poder cerrar este primer semestre y destacar aquella idea más relevante y causaron también mayor revuelo e interés en nuestros estudiantes. Bueno, mi presentación va a tener diferentes momentos. Vamos a hacer reflexiones en torno al transhumanismo y algunas preguntas también que nacen genuinamente de esta corriente. Vamos a crear un contexto, revisar algunos conceptos y algunos ejemplos en torno al transhumanismo. Para comenzar, considero oportuno entregar un pequeño contexto sobre lo que es el transhumanismo, ¿cierto? Que se refiere a un movimiento intelectual, cultural, científico y, por cierto, que filosófico, que a su vez involucra diversas áreas del conocimiento como la bioingeniería, el derecho, la sociología, entre otras disciplinas. Ciertamente, este movimiento que propone que el ser humano está en una constante evolución y que está cerca o muy próximo de alcanzar un nivel de suprabienestar y así mejorar por completo su vida a través de diferentes desarrollos tecnológicos, los que hoy día los podemos distinguir a través de neurotecnologías, biotecnologías y algunos medicamentos, ampliando o potenciando las capacidades naturales en todo orden. Este concepto transhumanismo data del año 57, momento en que el biólogo y humanista Julian Huxley, término que habría acuñado para impulsar la idea según la cual el ser humano debe mejorarse a sí mismo a través de la ciencia y la tecnología, desde un punto de vista genético, desde un punto de vista social y medioambiental. Una aproximación conceptual, para esto me gustaría iluminar primero con Nick Bostrom, aquel filósofo sueco que es uno de los precursores de este movimiento, que plantea que los transhumanistas ven la naturaleza humana como un trabajo en progreso, un comienzo a medias que podemos aprender y remodelar de manera deseable y esperada por nosotros mismos. La humanidad actual no necesita ser el punto final de la evolución, ciertamente eso es uno de los puntos más importantes. Los transhumanismos esperan que mediante el uso responsable de la ciencia, la tecnología y otros medios racionales, finalmente logremos convertirnos en seres poshumanos con capacidades mucho mayores a las que tenemos actualmente. Por otro lado, Raúl Villarroel
indica que se podría definir al transhumanismo como la posición de quienes creen que es posible provocar deliberadamente un mejoramiento, también llamado enhancement, de los seres humanos, con miras a alcanzar un estado superior, a veces llamado transhumano o incluso también poshumano. A propósito de estos conceptos, este contexto, emerge una primera reflexión, ¿ya? Que este discurso transhumanista nos invita a centrar nuestra atención e interés en cómo, por ejemplo, a través de la eliminación del envejecimiento, se puede crear una mejor y superior condición de vida humana. Este postulado, también por ciertamente controvertido, nos invita a eliminar el sufrimiento, el calvario y la enfermedad, redefiniendo incluso la condición de mortalidad de la especie humana tal como la conocemos actualmente. ¿Cuál es el ejercicio filosófico que nos invita a realizar esta corriente intelectual del pensamiento? Sostiene este autor sueco que, en armonía con el pensamiento de Hume, Newton y Hobbes, quienes ponen los cimientos de un racionalismo que fomenta un desarrollo científico que siempre, ojo, acá es optimista acerca de sus posibilidades de mejorar la especie. Si logramos realizar una metacomprensión que la razón humana es una herramienta única, valiosa y eficaz, vale la pena preguntarnos cuál es el motivo de los errores filosóficos anteriores, si es que los podemos llamar de esa forma. ¿Por qué perpetuar los accidentes de la humanidad? Por último, si tomamos como premisa el pensamiento cognoscitivo de Descartes, podemos plantear como una posibilidad cierta el avanzar con seguridad en el camino del conocimiento y evolución de la especie humana de una manera prudente y equilibrada entre la ciencia y la religión. Sobre todo hoy en este último punto, que a propósito de la religión, emergen nuevas tendencias, nuevas tecnoreligiones, como por ejemplo el dataísmo. En esa misma línea, me gustaría continuar e indicar cuáles son estos objetivos que propone el transhumanismo. Según el autor Piero Gayoso, se pueden distinguir con claridad dos objetivos muy precisos. En primer lugar, se trata de buscar la continuación y aceleración de la evolución de la vida inteligente en su actual forma humana y cómo superar su limitación por medio de la ciencia y la tecnología, en base a la promoción de principios rectores como lo son los valores pro vida, ¿ya? En esta parte de tecnología los invito desde ya a ir mezclando lo que ya los demás expositores han planteado antes de la mano de la inteligencia artificial y todo lo que esta nueva tecnología propone. En segundo término, como objetivo, se trata de una propuesta para tomar por mano propia la dirección al sentido del desarrollo evolutivo de la especie humana. Básicamente, ampliar los límites de la forma humana actual y alcanzar un nivel de suprabienestar a través de tres aspectos fundamentales: la suprasalud, la supralongevidad y la suprainteligencia. No todo resulta ser tan bonito como aparenta esta corriente del transhumanismo. También existen voces disidentes desde el bioconservadurismo que me gustaría iluminar este punto con lo que plantea la filósofa argentina Zulema Pugliese, quien en uno de sus trabajos plantea, y entre otros apartados, nos alerta del peligro que podría implicar la modificación de rasgos y la transformación de talentos personales. Las brechas e inequidades que se podrían ver perpetuadas y que incluso podrían devenir en un estado de barbarie sociopolítico debido a tales alteraciones, que en muchos casos pueden tender a una homogenización de la especie, la que ciertamente podría devenir en una empobrecida diversidad e incluso al límite de la eliminación de ciertas formas de vida y cultura. En este punto me gustaría llevarlos a una segunda reflexión. Voy a tomar un poquito de jugo. Son varios los análisis que podríamos realizar sobre este nivel de suprabienestar en sus tres categorías. Pero me detengo en este de la supralongevidad, la que nos invita a deconstruir ciertamente el concepto de vejez, su proceso natural y biológico, y con ello a realizarnos algunas preguntas muy genuinas por lo demás. ¿Cuáles serán las motivaciones de las personas en un escenario transhumano?
¿Cuál es el objetivo de la vida transhumana? ¿Qué tan relativo se convierte el tiempo cuando tenemos 100 años o más para vivir? Si la vida, por cierto que útil, se extiende más allá de los parámetros normales disponibles, ¿cómo se construye una sociedad eternamente longeva? La especie humana que no desee evolucionar, o ojo, no pueda evolucionar en este paradigma darwiniano, ¿deberá ser marginada? ¿Deberá ser eliminada? ¿Quiénes son entonces estos sujetos metahumanos o estos sujetos transhumanos de los que nos plantea el transhumanismo? En términos preliminares podríamos decir que son el esperado resultado de la fusión entre la especie humana y la máquina. Son la consecuencia del deseo de ir más allá y romper las fronteras morales hasta hoy día existentes. Desde la perspectiva del neuroassessment, o biohacking cerebral, o dopaje intelectual, que según Sánchez lo podemos entender como el empleo de sustancias psicoactivas por individuos sanos, con el objetivo de potenciar determinadas funciones cognitivas más allá de los niveles habitualmente considerados normales. Y desde otro punto de vista, también podemos reconocer estos sujetos transhumanos como el resultado de la propia evolución de las prótesis impresas en 3D, nanochips, nanotecnologías que constituyen una especie de gadgets tecnológicos que van más allá de las prótesis que buscaban reemplazar un miembro perdido. Algunas imágenes, por ejemplo, diferentes cintillos o cascos de neuroestimulación, en algunos casos pareciera ser algo de ciencia ficción como la película Sin Límites, o directamente como el inspector Gadget que sacaba diferentes tipos de dispositivos para tener otros tipos de competencias. En este punto los invito a la siguiente reflexión y a su vez cuestionamiento. ¿Solo filosofía o ciencia ficción? Y en este punto creo que la respuesta ciertamente es un no, porque existen algunas expresiones transhumanas también denominadas cyborg. Primero me gustaría ejemplificar con Neil Harbinson, aquel español británico que nació con una enfermedad de cromatismo que le permite alcanzar una gama limitada de colores, ¿ya? Principalmente que se mueve en la gama de los grises. Encontró una solución a través de una antena auditiva que le permite escuchar los colores. ¿Será la futura forma de apreciar los colores de las personas con algún grado de discapacidad visual? Por otro lado, encontramos la catalana Mont Ribas, reconocida por tener una conexión con la Tierra extrasensorial, quien a través de un implante sísmico puede percibir ciertos movimientos telúricos en tiempo real en cualquier lugar del planeta. ¿Podría ser de utilidad este tipo de tecnología para personas que habitan en países sísmicos como Chile y Japón? Por último, Chris Dancy, aquel norteamericano que integró a su cuerpo cerca de 11 dispositivos, cámaras, sensores, la presión sanguínea, el oxígeno, el peso, los alimentos ingeridos, la calidad del aire que respira, el volumen de su voz, la temperatura del ambiente, la humedad, la luz y el sonido, cosas que yo creo que todos los que estamos acá básicamente yo creo que no tenemos, ¿cierto? Yo sé que me quedan 3 minutos, voy cerrando ya con alguna idea. Para finalizar mi presentación, me gustaría entregar como reflexión final que el transhumanismo pone de manifiesto la posibilidad de alcanzar ciertamente un nivel de suprabienestar, junto a nuevos avances en neurotecnologías, biotecnologías y otras mixturas tecnológicas de la mano hoy de la inteligencia artificial. Este movimiento intelectual filosófico toma más fuerza dentro de una tecnosociedad, permitiéndole tener cada vez más adeptos interesados en promover una supermejora para la especie humana. Pero aquí creo que tenemos que detenernos y hacer una reflexión, un cuestionamiento también jurídico, filosófico, acerca de si esta mejora bajo este discurso intelectual transhumano ciertamente advierte algunas ineludibles problemas, como por ejemplo, cómo se perfeccionarán los contratos entre personas neuromejorados y quienes no lo están. En materia laboral, ¿a quién se privilegiará? ¿A un trabajador transhumano, mejorado, o a uno que no lo está? Ciertamente una persona que tiene más gadget y que tiene la posibilidad de adquirir nuevas y mejores competencias, podría verse con una mayor ventaja al momento de encontrarse en un proceso de selección laboral.
¿La culpa en materia civil se graduará de la misma forma? ¿Cómo debería actuar el buen padre de familia mejorado? ¿Se podrán heredar algunas prótesis o dispositivos inteligentes tales como chips cerebrales? ¿Qué ocurre con la protección de datos sensibles como los neurodatos? ¿Cuáles son los efectos más inmediatos de aumentar aún más la esperanza de vida en las personas? Llámese contrato de seguro, llámese aspectos más profundos de la esencia del ser humano que no tiene esta concepción transhumana que he intentado reflejar acá con sus ventajas y también con las desventajas o con las preguntas que nos advierten. Muchas gracias por haberme escuchado, por el tiempo y espero haberme cuadrado bien con el tiempo entregado. Excelente, Hernán, muchas gracias. Efectivamente, están todos cuadrándose con el tiempo y permite que vayamos bien, algunos sobrando unos minutitos. Vamos entonces a movernos también. Habían algunos elementos perturbadores en la presentación de Hernán y calzan bien con el título de nuestra siguiente ponencia. Me toca presentar a la profesora Michelle Azuaje Pirela. Michelle es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Chile, máster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Alcalá, es abogada de la Universidad de Zulia y actualmente coordinadora del Instituto de Investigación en Derecho de la sede de Temuco de la universidad. También es coordinadora del proyecto Inteligencia Artificial y Derecho y es la investigadora responsable del proyecto Fondesis postdoctorado titulado Transparencia Algorítmica y Propiedad Intelectual, Propuestas para Chile. También es profesora invitada al título propio de experto en Inteligencia Artificial, Derechos y Principios de Buen Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid. La profesora Azuaje hoy día nos va a hablar sobre inteligencia artificial y tecnologías perturbadoras. Michelle, tienes el auditorio para ti. Hola, buenas tardes. Gracias, Pablo, por la presentación y gracias a todos. Les voy a compartir una presentación. Espero que esté fácil de ubicar. Me parece que... Y te voy a pedir, Pablo, me confirmes, por favor, cuando se vea bien. ¿Se está desplegando completa, Pablo? Espera un poco porque está un poco lento. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Ya. Bueno, como les señalaba Pablo, lo que les quiero plantear es un enfoque quizás un poco distinto a lo que han escuchado ahora y centrarlos en algunas de las discusiones que vinculan precisamente los aspectos éticos de la inteligencia artificial con algunos aspectos de tipo regulatorio. Y hemos querido rescatar algunos de los ejemplos que hemos mencionado en nuestra clase al respecto. Para centrarnos, bueno, hay que recordar que se repite mucho por ahí, bueno, ¿cuál es el impacto de la inteligencia artificial y por qué el título de nuestra presentación dice que son necesarias estas conversaciones? Entonces, lo primero que hay que decir para ver esto, digamos, en nuestra vida cotidiana, es que, bueno, varios investigadores desde hace algunos años ya han venido advirtiendo que el fenómeno que estamos viviendo es tan importante que así como la electricidad en algún momento transformó nuestras vidas, la inteligencia artificial viene a hacer eso, ¿ok? Viene a cambiar la forma en la que desarrollamos muchas de las cosas de nuestra vida cotidiana, tales como la sanidad, transporte, entretenimiento, fabricación, es decir, muchos procesos de nuestra vida cotidiana se van a ver transformados por eso. Y quiero rescatar un elemento importante que ha mencionado en una entrevista hace algunos años que mencionó Andrew Ng, que es uno de los principales investigadores en el área desde el punto de vista tecnológico en inteligencia artificial, quien desde ya 2019 decía que para que la inteligencia artificial alcance todo su potencial, es necesario que los gobiernos tengan presente la protección de los ciudadanos, dando cabida igualmente a la innovación positiva que puede aportar la inteligencia artificial. Y este elemento es importante porque a la luz de todos estos debates éticos que se están planteando en la actualidad, se suele ver, por ejemplo, a los desarrolladores, a los innovadores como el enemigo, ¿no? Pero vamos a ver que son tantos los dilemas que puede que no en todos los casos eso sea así. Porque en efecto el detalle está en que
¿Por qué tenemos que hablar de estas cosas? Porque la inteligencia artificial ha permeado en nuestras vidas, así como lo advertía Andrew Ng desde el 2017 en una clase en Stanford, me parece que lo dijo esta frase y después se ha repetido su entrevista señalando estas preocupaciones. En efecto, ha pasado y está pasando lo que él advertía, que la inteligencia artificial se ve como una oportunidad para mejorar áreas tan dispersas y tan amplias como educación, traducciones, marketing, atención médica, vehículos autónomos, mercado financiero y de seguros, contratación y recursos humanos, práctica jurídica, investigaciones penales, vigilancia, controles migratorios, arte computacional, reconocimiento facial de emociones y un muy amplio etcétera. Es decir, que las cosas que digo aquí todavía no son las únicas, hay incluso muchas más. Por eso se dice que la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva. Y eso tiene sus matices, pero en el mundo de la innovación, cuando se habla de disruptivo, se utiliza a veces también el sinónimo perturbador. Y se dice que una tecnología en el mundo de la innovación es perturbadora cuando invade el mercado desplazando a otra ya existente. Entonces, cuando vemos, bueno, inteligencia artificial y tecnologías disruptivas, se está haciendo referencia a eso, a algo que viene a cambiar el mundo como lo hemos venido conociendo, y en este caso, el mundo tecnológico con implicaciones que van más allá de la tecnología en sí misma. Y eso explica por qué estamos hablando de temas tan diversos como filosofía, computación, tecnología, innovación, entre otros, ¿bien? Entonces, ¿qué hay que saber para centrar estos debates? Bueno, que por una parte se dice que la inteligencia artificial, debido a estas múltiples aplicaciones, puede tener muchísimos beneficios y de hecho se espera que ella contribuya al crecimiento económico, que mejore la prestación de servicios públicos y privados, que ayude a reducir los tiempos de espera, por ejemplo, asociados a ciertos servicios, tanto de la perspectiva pública como de la privada, y otros beneficios, pero los que se suelen repetir son principalmente estos. En síntesis, que la inteligencia artificial hace y seguirá haciendo nuestra vida mucho más fácil y por lo tanto mucho más feliz. ¿Y dónde entran la ética y el derecho? Bueno, porque como sabemos es probable que algo siempre pueda salir mal. Entonces, vista esa gran cantidad de áreas en las que se aplica la inteligencia artificial, cabría preguntarse ¿qué podría salir mal? Y ya hemos visto en los últimos años, y lo hemos estudiado con nuestros alumnos en los diversos cursos, bueno, que empiezan a salir los problemas y que estos problemas obligan a hacerse nuevas preguntas. Por ejemplo, hemos estudiado que existen tecnologías que pueden tener problemas de sesgo, opacidad y que por lo tanto pueden generar nuevas formas de discriminación, que existen tecnologías que por esa invasividad que tienen, que muchas veces no es consentida, puede afectar un número de relaciones sociales y económicas importantes. Y hay otros usos que son incluso más sensibles que nos obligan a hacernos nuevas preguntas, porque de hecho se advierte que hay sistemas de inteligencia artificial que pueden llegar a hacer cosas tales como manipular nuestros comportamientos e incluso desinformar. Otro de los temas que se discute, como hemos señalado en otros foros, es la precarización del trabajo. Es decir, si tenemos esta tecnología que, como nos decía Jorge al inicio, es capaz de replicar cosas que se consideraba hasta hace muy poco que eran exclusivas de los seres humanos, ¿qué va a pasar con el futuro del trabajo? Y hemos visto grandes debates sobre ese tema relacionado con la tecnología y los trabajos que se podrían perder o cómo ciertas organizaciones pueden utilizar la tecnología para precarizar el trabajo y no ofrecer un trabajo verdaderamente digno. Pero desde el punto de vista de la innovación, les decía, se considera que por eso la inteligencia artificial podría llegar a ser perturbadora, y en efecto lo es, y es disruptiva porque está cambiando todo. Pero desde mi punto de vista y la presentación que yo les quiero hacer, quiere mostrar el otro lado perturbador de la inteligencia artificial, que es el que más se conecta con los problemas y dilemas éticos y jurídicos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, si nosotros vamos a la definición de perturbador de la RAE, pues llegamos al verbo perturbar, que significa inmutar, trastornar el orden y concierto o la quietud y el sosiego de algo o de alguien. Entonces, desde el punto de vista de la innovación,
Sí, la inteligencia artificial afirmo que es perturbadora, pero también puede serlo desde el punto de vista del lenguaje común por otros muchos sentidos. Y puede serlo porque la verdad es que así como ofrece un panorama de oportunidades, algunos temen que ofrezca también un panorama verdaderamente perturbador. Varias organizaciones están preocupadas, de hecho, por el futuro del desarrollo tecnológico y por la respuesta que se está dando y se va a dar a estas 4 preguntitas que yo les indico ahí. ¿Cómo utilizarán la tecnología los ciudadanos y la sociedad civil? Si se puede afectar la democracia mediante el uso de la inteligencia artificial y por lo tanto cuál sería el futuro de ella, y si la tecnología está al servicio de la gente o si la gente está al servicio de la tecnología. Y estos son otros de los muchos dilemas, además de los señalados, que se han venido discutiendo en los últimos años y que se relacionan con los aspectos éticos y jurídicos de la inteligencia artificial. Y porque el tiempo es medido, solo alcanzo a señalarles 2 ejemplos de tecnologías que se asocian con la inteligencia artificial y que yo considero que son verdaderamente perturbadoras y preocupantes y que debemos vincular a esas preguntas de cómo pueden afectar ellas verdaderamente la democracia o el futuro de ella. Entonces, valgan ejemplos desde el punto de vista de cómo usan las personas la inteligencia artificial. Hemos hablado en otros foros sobre el fenómeno de los deepfakes. En un evento hace poco nos pedían que conversáramos un poquito sobre esto. Y en efecto, los deepfakes suponen, desde el punto de vista de lo que estamos viviendo ahora, una dificultad de distinguir entre lo real y lo falso. Los deepfakes, para quienes no están familiarizados con el término, son videos en los que el rostro y la voz de una persona han sido manipuladas a través del uso de inteligencia artificial para hacerlas hacer y decir cosas que no estaban en el video original. En español se les llama ultrafalsos o ultrafalsificaciones, y uno de los mayores riesgos que tienen es que precisamente, como son tan hiperrealistas, pueden ser utilizados maliciosamente, y esto podemos asociarlo al fenómeno de las fake news o de las noticias falsas. Entonces, desde el punto de vista de nosotros, los ciudadanos, preocupa hasta dónde podemos llegar a través del uso de los deepfakes. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Hemos visto en la práctica que ya se estaban planteando situaciones en que los deepfakes son utilizados como nuevas formas de pornovenganza, por ejemplo. Pero últimamente preocupan otras cosas. Desde el punto de vista ético, por ejemplo, preocupa situaciones en las cuales se ha utilizado esta tecnología para revivir a personas fallecidas, como el deepfake de Lola Flores, donde se utilizó la imagen de esta artista fallecida para un comercial de una bebida alcohólica. Y también preocupa qué vamos a hacer con el futuro del trabajo, porque, por ejemplo, se están desarrollando y perfeccionando tecnologías de deepfake que permiten mejorar la oferta en el doblaje de películas y de videojuegos. ¿Y qué hacemos con los actores de doblaje, por ejemplo? Entonces, son preguntas que nos obligan a repensar un poco la manera en la que hemos venido haciendo las cosas. Pero si hay algo que puede ser perturbador desde otro punto de vista, no ya desde el punto de vista de la sociedad, sino desde el punto de vista del gobierno, es hasta dónde puede llegar el uso que hace el gobierno o una autoridad o el Estado de la inteligencia artificial. Y les pongo como un ejemplo verdaderamente perturbador el sistema de crédito social chino, que no sé si lo conocen, pero es un sistema que se está planificando desde el año 2010 y que propone, a través de la captación de grandes cantidades de datos, controlar y registrar a través de asignación de puntuaciones la conducta o el comportamiento de las personas y de las organizaciones en China. Es decir, este sistema lo que busca es, a través de un sistema de puntaje, valga la redundancia, ver cómo se comportan las personas, y aquellos que sean considerados ciudadanos ejemplares, pues se les premiará, y a los que no, se aduce que se les castigará. ¿Y cuáles pueden ser esos premios o castigos? Por ejemplo, tener acceso a ciertos servicios o, en el caso de los castigos, perder puntuación, lo que el ejemplo que siempre se cita es que te dificultaría, por ejemplo, conseguir un boleto de avión o un boleto de tren. Entonces, ¿por qué se quiere implementar este sistema? Bueno, se quiere implementar supuestamente para promover que las personas se porten bien, que sean más respetuosas de las leyes
y esto va a ayudar a su vez a combatir la corrupción y va a permitir predecir el comportamiento social de cara al futuro. ¿Y qué se utiliza para eso? Se utiliza, por ejemplo, sistemas de reconocimiento facial que están en la calle y que, como hemos dicho anteriormente, podrían tener problemas de sesgo, podrían cometer errores, entre otras consecuencias indeseadas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que hoy nos convoca? Bueno, la verdad es que hemos visto en los últimos años que la inteligencia artificial se había venido desarrollando sin considerar muchas de las cosas que estamos planteando hoy. Y por lo tanto, muchos expertos advierten que esto puede incrementar desigualdades, crear nuevas brechas, distorsión de la realidad, y por lo tanto que debemos preguntarnos cuáles usos pueden estar justificados y cuáles usos no, y hasta dónde debe permitirse que efectivamente esto se discuta en términos de ética y autorregulación, o si tenemos que empezar a hablar ya de la regulación con una perspectiva de derechos humanos, porque la falta de regulación generaría inseguridad jurídica. Para cerrar, porque me queda un minuto, decirles, con respecto a los dos ejemplos planteados, ya la Unión Europea en su reciente propuesta de reglamento dice que sería un riesgo inadmisible, por ejemplo, desarrollar sistemas como estos que les comento de los sistemas de puntaje por parte del Estado, porque la verdad es que en relación con este tipo de sistemas quedan unas cuantas dudas con respecto a unos cuantos derechos y si quieren en la ronda de preguntas les puedo contar un poquito más. Esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en el artículo 5.1c de dicha propuesta. Con respecto a los deepfakes, por ejemplo, y esto es algo que no comparto, pero que se recoge así, se considera que bastaría con informar a las personas para que estén conscientes de que están interactuando o que lo que están viendo no responde a la realidad. En Chile se está discutiendo una política nacional de inteligencia artificial en la que el tercer eje incluye aspectos éticos que son de algún modo inseparables con los regulatorios, y ese es mi punto de vista, y creo que en ese sentido esperemos que salga el documento oficial y podremos ver si estos aspectos están recogidos o no. ¿Qué podemos hacer nosotros mientras tanto? Lo que estamos haciendo. Repensar la forma en la que nos educamos, en la que vemos el derecho, analizar y debatir sobre estos temas tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista jurídico, y saber que estos cambios son inminentes y es importante hablar sobre ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Efectivamente estamos esperando el texto de la política nacional, pero yo no sería tan optimista como tú en pensar de que algunas de estas materias van a estar abordadas desde el punto de vista de lo que has planteado, ¿ya? A continuación tenemos a la profesora Cornejo, que quiero presentarles, quien va a realizar una ponencia sobre un tema que ha venido trabajando hace mucho tiempo. De hecho, es parte de los contenidos de su tesis doctoral. Así que, sin más, permítanme comentarles que estamos con la profesora María Isabel Cornejo Plaza. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, magíster en Derecho Privado y doctora en Derecho por la Universidad de Chile también. Es investigadora del proyecto Horizonte 2020, Freedom of Research, en donde coordina la dimensión Investigación en Neuroderecho y Neurorights, en el Centro de Jean Monnet Rights and Science, Università degli Studi di Perugia, Italia. ¿Ya? La profesora Cornejo hoy día nos va a hablar sobre inteligencia artificial y su uso en el interfaz cerebro-máquinas, aspectos éticos y jurídicos. María Isabel, tienes tus 15 minutos. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes a todos los conectados y conectados en este evento. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este seminario por la invitación a mostrar algunas reflexiones que hemos estado trabajando en el curso de Inteligencia Artificial y Ética. En este caso, en esta oportunidad, yo les quiero hablar de una de las muchas aplicaciones, como bien dijo Michelle anteriormente, que tiene la inteligencia artificial. En este caso, aplicado a salud. Y veremos una oportunidad para mejorar la vida de personas vulnerables, en este caso quizás una de las más vulnerables, que son las personas que tienen alteraciones de conciencia bastante perturbadoras, por utilizar el calificativo de nuestro seminario.
Bien, voy a hablarles de algo que se llama la interfase cerebro-máquina, ¿ya? Y cómo esta pudo rescatar, por así decir, algunos malos diagnósticos de algunas personas en estado vegetativo permanente, que no estaban en estado vegetativo permanente, sino que en una fase en la cual sí hay conciencia y pudo mejorarles la calidad de vida. De eso se trata mi ponencia. En primer lugar, me gustaría decir que el Brain Computer Interface, como se dice en inglés, es una especie de neuroenhancement. Como neuroenhancement, como anteriormente lo dijo Hernán, es una especie de potenciador, ¿no es cierto?, de ciertas áreas, como puede ser, por ejemplo, la cognitiva. Definiendo lo que es el Brain Computer Interface, podríamos decir que a través de esta tecnología se permite una comunicación cerebro-computadora circunscribiendo nervios y músculos periféricos. Estos dispositivos ofrecerían aplicaciones provisorias en un amplio rango de pacientes. Por ejemplo, los pacientes que tienen o presentan trastorno de déficit atencional o que necesitan ciertas prótesis motoras, que tienen parálisis, por ejemplo, o ciertas psicopatologías, por ejemplo, depresión u otros trastornos de personalidad, ¿ya? Aquí tenemos una foto, por ejemplo, a través de la cual se ve cómo se trabaja en esta interfaz cerebro-computador. Hay algunos elementos que me gustaría que nos familiarizáramos antes de entrar a la discusión en sí. Estos elementos del Brain Computer Interfaces requieren primero una interfaz interna que permite la adquisición de señales. ¿Qué señales? Señales, ondas eléctricas o magnéticas del cerebro. Estas van a través de, y se monitorean a través de cierta presión sanguínea, que se procesan mediante algoritmos en una unidad central, en una computadora, y luego esa unidad, esa interfaz sale, tiene una fase externa que garantiza el contacto con el entorno a través de dispositivos de salida específica. ¿Cuáles son los usos que se le da a la Brain Computer Interfaces? Son dos esencialmente. Uno, un uso clínico, y el otro, el uso lúdico o comercial, o uso no clínico, más amplio. El que voy a ver yo es más bien un uso clínico. ¿Ya? Dentro de los usos clínicos tenemos estos dispositivos que permiten ayudar a utilizarlos en ortografía para diversas parálisis, prótesis motoras para parapléjicos y en neurorehabilitación en pacientes con stroke. Stroke son los accidentes cerebrovasculares encefálicos, que es la enfermedad prevalente en nuestro país, más importante, y que produce en el fondo secuelas, ¿ya? Muchos pacientes lamentablemente quedan secuelados. Y además también se utiliza en el área clínica para el control de sillas de ruedas. Ahora, en el uso no clínico tenemos desde controlar videojuegos a través, o en expresiones creativas en pacientes paralizados que pueden utilizar pinturas cerebrales usando por artistas. Ahí dejé ahí un link por si se quiere revisar. Bien, entonces, recientes avances tecnológicos computacionales permiten, vía online, una traducción de la actividad eléctrica, magnética o metabólica del cerebro, o sea, de la actividad cerebral, vía control de estas computadoras o dispositivos externos. Tal tecnología permite a los individuos con parálisis completa sostener comunicaciones, poder comunicarse, por ejemplo, lo cual les permitiría responder a un simple sí o no a ciertas preguntas, ¿no es cierto? Seleccionar cartas y deletrear palabras o frases. El Brain Machine Interface también tiene una fase, se puede presentar en dos modalidades, a través de un sistema no invasivo o invasivo, ¿ya? El no invasivo se realiza a través de lo que se llama el Functional Magnetic Radiology Imaging, o sea, la tecnología de resonancia nuclear magnética funcional, ¿ya? A través de esa técnica
se monitorea el flujo sanguíneo del paciente, ¿no es cierto?, que está con una cierta actividad, la cual se va monitoreando, y se permite, por ejemplo, ver alteraciones funcionales, metabólicas, etc. Y también, si puede deletrear alguna palabra o seguir algunas órdenes, el técnico va monitoreando cómo se va desarrollando esta comunicación, ¿ya? También está la posibilidad más invasiva que se utiliza, por ejemplo, en pacientes cuadraplégicos. También tiene una modalidad sincrónica y otra asincrónica. La modalidad sincrónica implica la traducción de la actividad cerebral que sigue una secuencia o señal fija o indicada por un estímulo externo, y el control del cerebro solo es posible durante los tiempos de intervalo fijo. Y la ventaja de esta forma de control permite discriminar de forma más fiable, porque es como están en tiempo y lugar, digamos, en forma instantánea, se está monitoreando. En cambio, de manera sincrónica, no se tiene total control, por ejemplo, de los tiempos en los cuales el paciente está en descanso, ¿ya? Por ejemplo. Ahora, vamos a nuestro caso. Un aspecto importante que se ha identificado en la literatura especializada del Brain-Machine Interface o Brain-Computer Interface o la interfase cerebro-máquina es que se aplicó, digamos, a pacientes con síndrome de encastillamiento, ¿ya? En el fondo voy a comparar dos alteraciones de conciencia, una más grave que la otra. En el síndrome de encastillamiento la persona sí tiene conciencia, ¿no es cierto?, de su entorno, pero no puede tener movilidad, no puede mover sus músculos, por eso dice que está encerrado en un castillo, ¿cierto? En cambio, el paciente que está en estado vegetativo persistente o permanente es una persona que no tiene conciencia de sí mismo ni de su entorno, ¿ya? Y aunque pueda tener algunos actos reflejos, ellos no significan que estás percibiendo o sintiendo, ni menos interactuando con el mundo exterior. Entonces sucedió que a través de la técnica esta de Functional Magnetic Radiology Imaging se pudo constatar actividad consciente en pacientes que habían sido mal diagnosticados, es decir, eran pacientes que estaban bajo un síndrome de encastillamiento, sabían y percibían lo que estaba sucediendo afuera, sin embargo ellos no podían comunicarse, no tenían cómo comunicarse, y había un paciente que estuvo 12 años con ese diagnóstico de estado vegetativo permanente. Eso significa que no podía comunicarse y estaba como enclaustrado en sí mismo. Y sucedió que probablemente algún neurólogo o grupo de neurólogos decidió utilizar el Brain-Machine Interface después de haber detectado probablemente alguna actividad consciente en este paciente y pudo lograr alguna especie de comunicación y así mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Se detectó una tasa de diagnósticos, o se ha detectado más bien, estos son estadísticas, por cierto, del mundo anglosajón, de un 30 a 40% de malos diagnósticos, personas que se creen que están en estado vegetativo. Ahí tengo una fotografía, ustedes pueden ver, de Terry Schiavo, una persona que fue bastante emblemática en la época del 2000, en que estuvo en estado vegetativo. Y de cuando en cuando vemos noticias de personas con este síndrome. Bueno, muchos pacientes abren y cierran los ojos, pero de manera no consciente, cuando están en estado vegetativo. Entonces, por eso, a los pacientes que están con otras etiologías de alteración de conciencia se les confunde. Ese es el caso en general. Bueno, lo tremendo y disruptivo es que hay pacientes que, estando conscientes, les son mal diagnosticados su enfermedad, y en verdad podrían comunicarse, y aquí surgen otras preguntas y desafíos, hemos puesto, ¿no es cierto?, no solo éticos, sino que también jurídicos. Por ejemplo, una de las preguntas controvertidas desde el punto de vista ético es si el paciente desea continuar con su vida, o si desea suscribir
una directiva anticipada o mal llamado testamento vital, ¿ya? ¿Puede un paciente, por ejemplo, utilizando tecnología de Brain-Computer Interface, suscribir directrices anticipadas, directivas anticipadas o mal llamado testamento vital? Y si las suscribe, ¿son estas revisables bajo las circunstancias cambiantes de la calidad de vida de pacientes con parálisis severas o enfermedades neurodegenerativas? Esas son algunas de las preguntas que actualmente se podrían realizar y que tienen ribetes no solo éticos, ¿no es cierto?, sino que también jurídicos. A través del Brain-Computer Interface se pueden extraer además datos neuronales de poblaciones. Terapéuticamente podrían ser relevantes para el conocimiento del comportamiento funcional. Así, la tecnología del Brain Machine Interface ofrece una traducción de los máximos neuronales o picos neuronales con algoritmos lineales registrados con implantes de múltiples electrodos en la corteza motora o la corteza parietal, permitiendo una reconstrucción realista, ¿ya?, de los movimientos funcionales de los nervios periféricos, o sea, los nervios que van hacia la mano y el brazo en espacios 3D, para ayudar a personas parapléjicas y no solo utilizar esta tecnología para uso comunicacional, como es el caso de las personas con síndrome de encastillamiento. Vamos entonces a las conclusiones. Los pacientes en estado vegetativo que fueron mal diagnosticados por mostrar una respuesta muy similar a la falta de conciencia con tecnología de Brain-Computer Interface aumentaron su calidad de vida y efectivamente eran pacientes conscientes. Por otro lado, pacientes con parálisis y con síndromes de encastillamiento representan mayores desafíos, no solo éticos, científicos, médicos, sino que también jurídicos. No solo las cuestiones relacionadas con el acceso a las tecnologías, el consentimiento informado, la protección de datos neuronales, las directivas anticipadas y tecnologías de asistencia y soporte vital son cuestionamientos a los cuales nos vamos a ir viendo enfrentados cada vez más. Por último, la tecnología Brain-Computer Interface puede conjuntamente con equipos multidisciplinarios, médicos, cuidadores, ingenieros, científicos, eticistas y juristas, mejorar la posibilidad de sostener, preservar la calidad de vida de pacientes tan vulnerables. O sea, ¿puede haber alguien más vulnerable como aquellos que no se pueden comunicar? Esas son las preguntas que les dejo a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Isabel. Ahí sí. Y gracias a todos por haberse mantenido en los tiempos. Teníamos hartas ponencias y eso siempre es difícil de manejar. Vamos a dar un espacio ahora a algunas preguntas que ya han ido apareciendo a través de la aplicación. Voy a ir leyéndolas algunas de ellas. Algunas están dirigidas, otras no. Yo creo que aquí podemos dar un espacio para que cada uno de los profesores pueda, en el mismo orden de sus presentaciones, intervenir, ¿ya? A la profesora María Paz Madrid, ¿hay ya jurisprudencia relevante sobre jurisdicción respecto del ciberespacio en Estados Unidos o en Europa? Ahí va una primera pregunta. Luego, esta pregunta yo creo que por el momento estaba dirigido a Hernán. Profesor, junto con felicitarlo por su notable exposición, tengo la siguiente duda. ¿Cree usted que la llegada del transhumanismo derive inevitablemente en una brecha multidisciplinaria muy grande entre los distintos niveles socioeconómicos del país? Esta es interesante, yo creo que puede servir para cualquiera de ustedes, porque no está dirigida. Entonces, dice, ¿cómo el derecho, doña Jennifer Mateluna pregunta, ¿cómo el derecho debería trabajar para reconfigurar su norma frente a estos avances? O bien la costumbre va a dar la base de la certeza jurídica. Pienso en materia comercial, por ejemplo. Interesante, porque yo creo que efectivamente hay varios de nuestros panelistas, de nuestros ponentes, abordaron aspectos de derecho privado. Entonces, quizás haya que cambiar el switch que tanto impera en la lógica de derecho continental. A ver, don José Ignacio pregunta lo siguiente al profesor López.
suponiendo que existiera en un futuro expresiones del transhumanismo, ¿podríamos decir que la meritocracia podría morir? Y luego, don José Ignacio tiene una pregunta para la profesora Azuay. Teniendo presente los casos de Cambridge Analytica, ¿cómo debiese regularse la propaganda electoral basada en inteligencia artificial en Chile con relación al soft law y al hard law? ¿Ah? Eso, hay unos conceptos de derecho internacional público también entre medio. Yo creo que todos tienen alguna pregunta con la cual abordar esto. Aquí también tenía otra última a propósito estoy aquí revisando el chat. Para la profesora Cornejo también, ¿qué tan lejos estamos en Chile de utilizar esta tecnología de las interfaces, cerebro-computadora, cerebro-máquina? Bueno, quiero partir primero con Jorge, seguir el mismo orden. Les pido que seamos breves, 2-3 minutos, pero con flexibilidad. Ahí vayan ustedes seleccionando los aspectos de la pregunta para seguir debatiendo estos temas. Jorge, por favor. Perdón, me perdí. ¿En qué pregunta puedo aportar? Yo creo que la que tú puedes aportar es a general, que se hizo a propósito de... déjame repetirla aquí. ¿Cómo el derecho debería trabajar para reconfigurar su norma frente a estos avances? O bien la costumbre va a dar la base a la certeza jurídica. Piensa en materia comercial, sobre todo, doña Jennifer. Sí. No, a ver, creo que primero el derecho tiene que entender algunos aspectos técnicos y yo creo que el gran mérito de este programa y del trabajo que se está haciendo en entender las dimensiones y los impactos de inteligencia artificial es primero hacer este ejercicio. O sea, creo que no es recomendable usar la filosofía del golpe a visa, como decimos en buen chileno, por cuanto los impactos en este tipo de tecnología ya hemos visto que son, o sea, yo soy bastante optimista y creo que se puede construir, y sobre todo para países como los nuestros, porque también aquí hay toda una dimensión de la inteligencia artificial o tecnologías avanzadas para países en desarrollo, que es una perspectiva que generalmente nosotros no la abordamos. O sea, nos quedamos un poco como que si lo que está pasando en Estados Unidos, y hay preguntas desde esa perspectiva, por ejemplo, la que le hacen a María Isabel, de cuándo vamos a usar interfase cerebro-máquina. Entonces creo que no es la jurisprudencia, y perdón, y aquí me detengo en un aspecto que es súper, que me pareció que me hubiera encantado meterme de lleno en eso, pero si nosotros vemos la definición de dolo en materia penal, es una construcción jurisprudencial y doctrinaria en términos de la dimensión de cuál es el dolo en respecto a la aplicación en el caso concreto de la perspectiva de muchos delitos. O sea, de hecho, en el último borrador de la modificación al Código Penal se mantiene esa discusión en específico, se trata de esa manera. Se dice, esto lo vamos a dejar a la... Entonces, la pregunta es, si tenemos esa jurisprudencia y los abogados no entendemos de estos temas, no lo que estamos acá o no lo que están en la audiencia, sino que en general, ¿cómo vamos a saber, y aquí pensando un poco más en futuro, que una máquina actuó dolosamente? Si tenemos la incertidumbre desde la perspectiva del comportamiento humano, y si además le metemos en todos estos aspectos una falta de conocimiento acerca de qué es lo que efectivamente, por ejemplo, y volviendo a todos los temas de neuroderechos o el mismo transhumanismo, etcétera, etcétera, si nosotros hacemos una intervención desde la perspectiva del mejoramiento de nuestras capacidades, ¿ya? Y modificamos el concepto de libertad, por lo tanto, estaríamos modificando el concepto de dolo, y por lo tanto, si lo llevamos al plano penal y vamos a dejar que la jurisprudencia o la doctrina sea la que defina un poco para el caso concreto qué es lo que se debe aplicar, estamos en un mundo súper incierto, ¿ya? Y ahí vamos a que el derecho, y muchas veces tal vez no de la forma perfecta o de la forma más elegante, lo puede hacer, pero el derecho tiene la función de entregar ciertas directrices dentro de la sociedad.
¿ya? Y yo creo que en esa perspectiva el ejercicio de generar una discusión base, pero, y ahí tal vez el contrapunto, por ejemplo, específicamente el proyecto de neuroderecho, para meterme en un tema, lo relevante que tiene es que nos lleva a la discusión, independiente que hayan ciertos aspectos que mejorar, pero precisamente nos permiten meternos en esta discusión de qué es lo que hay que mejorar, ¿ya? Y yo creo que desde esa perspectiva, bueno, en el ámbito comercial, claro, ahí está la trampa que desde el punto de vista técnico en el mundo del derecho comercial efectivamente se puede usar la costumbre y la jurisprudencia como, o sea, la costumbre principalmente como incluso, digamos, términos probatorios, pero en general creo que el derecho tiene que ponerse, y un desafío para todos nosotros desde el punto de vista del mundo jurídico, es que no nos sorprendan los cambios, porque al final lo que sucede es lo que estamos viviendo también ahí a un nivel más macro en el país, que puede ser muy positivo de muchos aspectos, pero qué bueno hubiese sido que el mundo legal o el mundo jurídico hubiese podido leer de mejor forma lo que estaba pasando en la sociedad y proponer los cambios antes que estos se nos vinieran encima, digamos, no conducidos por la razón muchas veces, que es lo que yo creo que es nuestro rol fundamental dentro de la sociedad. Perfecto, Jorge. María Paz, a propósito de jurisprudencia sobre el ciberespacio. La pregunta en verdad es súper amplia, porque cuando se habla de jurisprudencia, cualquier tipo de jurisprudencia que hable sobre o trate sobre el ciberespacio va a tener un impacto directo en cualquier parte. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en el caso, déjenme acá, mi torpedo de nombre, en el caso de la Liga Antisemitismo, por ejemplo, que fue un caso de que se falló en Francia. Se me está cargando el libro, pero en fin. Bueno, este caso se falló en Francia y el demandado la parte pasiva de la relación jurídica era a Yahoo.com, que tiene su base en Estados Unidos. Por tanto, lo que pasó fue que se hizo un comentario, alguna pregunta en Yahoo.com, Yahoo Preguntas, que el tribunal francés consideró que era antisemita. Por tanto, lo que hizo fue obligar a Yahoo que bajara esa publicación. O sea, Yahoo se enojó porque dijo, acá me están menoscabando mi posibilidad, esta libertad de expresión de que todas las personas publiquen en esto, y por tanto se fue Yahoo de recurso en Estados Unidos. Estados Unidos falló justo todo lo contrario respecto de lo que había fallado la Corte Suprema en Francia. Entonces, a ver, entonces lo que yo haría sería más bien delimitar la pregunta, porque si yo hablo si me dejan leerla de nuevo, dice jurisprudencia relevante, vamos a tener que ver qué consideramos como relevante, qué tema específico y cómo la Corte lo está juzgando. Me acuerdo que en el seminario que participamos el año pasado, también con Hernán, en las jornadas que él organizó, estábamos en el mismo bloque que un profesor que trataba sobre el problema del derecho al olvido, por ejemplo. Entonces, claro, el derecho al olvido tiene una construcción que es jurisprudencial, sobre todo por los tribunales, partió del Tribunal Español, pero en Chile tiene una forma de entenderse totalmente distinto y que no es necesariamente el espíritu de cómo se construyó el derecho al olvido. Entonces, solo para cerrar este tema, y no sé si me dejan hablar un poquito de lo que Jorge dijo antes, cuando hablamos de jurisdicción relevante, yo lo primero que haría sería identificar el tema, y en segundo lugar sería identificar si hay algún tipo de legislación que se refiere sobre ese tema específico. Por ejemplo, si se habla sobre derecho al olvido, si se habla sobre ciertos cibercrímenes, y ahí me iría a ver cómo la Corte interpreta cada uno de estos, el espíritu, obviamente, y la letra de la ley. Entonces, eso sería una especie de marco para efectos de entender o poder estudiar cómo las Cortes entienden los problemas tecnológicos. Y entonces, sobre esto mismo, quiero hacer un comentario a lo que dijo Jorge. El problema, por lo general, en la interpretación del derecho está en el uso de las tecnologías nuevas. Hemos conversado con los alumnos durante el curso, y dentro del marco especial que yo les propuse, así como cómo entender o cómo aproximarse al curso de ética de inteligencia artificial, yo les dije, mire,
el ejercicio de los derechos cambia cuando usamos plataformas. Entonces, por ejemplo, nosotros, las cortes se preguntan y las personas se preguntan, cuando yo estoy usando Facebook o estoy usando Twitter, estoy usando una plataforma que es privada para realizar una actividad que se parece a una actividad pública, como tomar una cerveza con los amigos y comentar sobre política, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo voy a ejercer mi libertad de expresión en ese ámbito específico? Entonces, la plataforma lo que hace precisamente es cambiar el uso o la interpretación del derecho que estoy ejerciendo. Por ejemplo, en el caso de la gente que está, la mayor parte está trabajando ahora como teletrabajo, está trabajando bajo modalidad de teletrabajo. Hace poco vi un dictamen de la Dirección del Trabajo donde decía que una caída en la escalera, en la casa de una persona, durante el horario de trabajo, era considerado accidente laboral. Entonces, claro, esto se desliga un poco, pero se refiere a que el uso de la plataforma lo que hace es cambiar el ejercicio del derecho laboral, y así con un montón de otros ejemplos. Mi punto de unión con lo que decía Jorge es, cuando las cortes en general no saben cómo funcionan las plataformas que se usan para poder interactuar y donde se ejercen los derechos, es que entonces lo que sucede es que no interpretan bien o no saben adaptar la norma escrita que ya está sancionada hace miles de años atrás, bajo la modalidad en la cual se aplica hoy en día. Entonces, para simplemente cerrar mi intervención ahora, con respecto a la pregunta, centrarme en un tema específico. Con respecto a lo que dijo Jorge, por lo general nos hace falta que, en general, los abogados, o sobre todo quienes se encargan de ejercer jurisdicción, sepan al menos el espíritu de cómo funciona la tecnología. Muchas gracias, María Paz. Efectivamente, es muy distinto un país que tiene una ley de neutralidad de la red a uno que no lo tiene, al momento de tener que resolver algo sobre el ciberespacio, por ejemplo. Y por cierto que la economía de plataformas introduce una variable sumamente central, las interacciones humanas y cómo la proyección ontológica que tú haces de los espacios puede ser leído a propósito de la regulación de este tipo de interacciones. Vamos con Hernán, que parece que es el favorito de la audiencia hoy día, así que vamos con las dos preguntas que tiene. Están todos, yo hice unos acuerdos previos a este seminario, perdón, por eso que las preguntas. Oye, bien, a ver, hay algunas preguntas, voy a partir con la de Jennifer Mateluna, ¿ya? Con esto a cómo se debería reconfigurar el derecho. Y yo creo que tomando lo que también decía Jorge, creo que el primer punto es esto, es participar, es conversar, es reflexionar, es cuestionar, es poder también hacer una conversación virtuosa en la que se puedan hacer diferentes como puntos de inflexión respecto a las tecnologías y en general cómo estas están impactando. Ahora, en lo que pregunta Benjamín sobre esto del transhumanismo y que deriven una inevitablemente brecha multidisciplinaria, claro, creo que ciertamente esta posibilidad de súper mejorar la especie humana desde diferentes puntos de vista, de la suprainteligencia, suprasalud o un suprabienestar en general, claramente lo que también hablábamos a propósito del bioconservadurismo, puede abrir diferentes brechas y perpetuar algunas ya existentes e incluso ir más allá, sino que también eliminar ciertas formas de vida o formas de cultura. Y yo creo que ese es como el gran peligro y ese es como el gran warning que pone como esta corriente filosófica. Es como, ojo, acá existe una posibilidad de mejorar la especie humana, pero obviamente que esta mejora no va a ser sin nada a cambio. O sea, aquí existen diferentes riesgos que se advierten en el uso de estas posibles mejoras y eventualmente las brechas que podrían generar, y yo acá lo quise ejemplificar para no perder mucho el hilo, en aspectos laborales, en cómo una persona mejorada se podría presentar en una entrevista laboral respecto a una que no lo está. Existen también otra suerte de elementos que pueden dar vida al transhumanismo, o sea, por ejemplo, los exoesqueletos y otras formas también en que las personas podrían mejorar sus capacidades y obviamente optimizar su rendimiento, que en tiempos de una cuarta revolución industrial, en cuanto en que la eficiencia y la optimización se establecen como un mantra, claramente que el transhumanismo no advierte de estos riesgos y peligros.
Y por último, con relación a lo que plantea José Ignacio, esto de que existiera un futuro, si el transhumanismo podría como eliminar esto de la meritocracia, podría morir, yo creo que iría más lejos, no solamente en la meritocracia, sino que también, más que morir o no algunos conceptos, van a nacer otros. Es la oportunidad perfecta para que emerjan nuevas conceptualizaciones, por ejemplo, sobre la vida. Y acá, ¿por qué menciono esto? Michelle, por ejemplo, a propósito de su presentación, también nos hablaba de esta posibilidad de que algunas aplicaciones pudiesen revivir a personas fallecidas. Bueno, también tenemos el transhumanismo en otras expresiones, como por ejemplo podría ser prácticas criogénicas, ectogénicas o de neurocriopreservación, que también podrían traer a la vida a aquellas personas ya fallecidas. Entonces, ciertamente todos estos temas abren un punto de discusión en el que acá mi reflexión más importante y mi invitación, y que siempre se la realizo a todos los estudiantes, es que detrás, cuando nosotros estudiamos Derecho, siempre nos dicen, oye, el derecho está presente en todo. Perfecto. Y cuando hablamos de filosofía, también decimos lo mismo. La filosofía también está presente en todo. Las preguntas, el por qué y el cómo ocurren las cosas, también es bueno también hacer esas reflexiones. Yo creo que esa es la gran invitación, que todos estos temas que hemos podido revisar hoy día, que por lo demás muy nutridas las exposiciones de cada uno de los profesores y profesoras de la asignatura, nos dan eso, la alternativa de poder filosofar y poder también hacer un análisis crítico y jurídico de estas oportunidades y también riesgos que nos advierten todas las tecnologías y también en su expresión transhumana. Muchas gracias, Pablo, no le quito más tiempo a nadie. Está silenciado, Pablo. No, gracias, Hernán, por favor. Vamos con Michelle rápidamente, pues se nos va a acabar el tiempo. ¿Me escuchas? Sí. ¿Sí? Ya. Bien, dos cositas. Bueno, la primera, en relación con la pregunta abierta, ya que cada uno ha aportado un poquito, yo les quería comentar una cosa. La semana pasada estuve en un seminario para que veamos lo importante que son estas conversaciones y tener unos mínimos comunes de cómo entender esto. La semana pasada estaba en un seminario donde se decía, y se ha dicho muchas veces, y uno lo lee, y capaz yo también lo he dicho, que la inteligencia artificial, por ejemplo, en la actualidad es capaz de tomar decisiones, ¿no? Entonces, en algún momento en el calor de la discusión, bueno, efectivamente yo pensaba desde el punto de vista tecnológico, sí, o sea, es decir, esas capacidades de imitación que tienen para hacer las tareas que se supone que eran reservadas a la mente humana es un proceso de toma de decisiones. Pero si uno lo lleva al mundo jurídico y piensa en términos de capacidad, competencia y otros términos que nosotros aprendimos en la Escuela de Derecho, ¿realmente eso es una decisión? ¿O es simplemente, jurídicamente hablando, que alguien utiliza una herramienta para lograr un resultado? Entonces, estos mínimos son necesarios de establecer porque hay una tendencia a equiparar las capacidades que tiene la inteligencia artificial, que algunos entienden como herramienta y otros lo entienden como un ser que podemos poner al mismo nivel. Y eso depende, como decía Jorge, del enfoque en el que uno haya centrado las normas, porque siempre pensamos el derecho colocando a las personas en el centro de todo. Y si eso es así, la inteligencia artificial no va a dejar de ser una máquina sofisticada. Por lo tanto, estas conversaciones son necesarias para saber, bueno, ¿será que es que tenemos que replantearnos el concepto de capacidad, competencia y responsabilidad, que son de las cosas que se discuten? Porque en ese sentido, realmente quien toma la decisión es el que es competente, el que es capaz y el que tiene la responsabilidad muy probablemente. Entonces, yo creo que cuando ocurren revoluciones, como se dice, como la que está ocurriendo ahora, que modifican todo lo que conocemos, y por eso yo hablaba de disrupción y hablaba de perturbación, efectivamente hay que pensar cosas. Si hay un solo camino por seguir, muy probablemente no, porque estamos hablando de temas tecnológicos y ahí quiero vincularlo a la pregunta que hacía José Ignacio. Yo me imagino que la pregunta de José Ignacio va más bien por decir si necesitamos regulación flexible o si necesitamos, mejor dicho, propuestas flexibles o si necesitamos una regulación pura y dura, ¿no? Y yo creo que, y lo he dicho muchas veces, creo que hay que combinar.
Porque en algunos casos, sobre todo para la persona que preguntaba, por ejemplo, desde la perspectiva comercial, hemos visto que siempre es necesario acudir a ciertos mecanismos que permitan flexibilidad a las organizaciones, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Cabe preguntarse, porque si me estás hablando de una empresa, como el caso que menciona José Ignacio, que utiliza información de las personas para desarrollar estrategias que manipulen su comportamiento y promuevan ciertos resultados electorales o que afecten la democracia, pues yo creo que aquí no podemos estar hablando de mecanismos flexibles ni de autorregulación, ni de mucho menos. De hecho, hace muy poco una investigadora llamada Kate Crawford decía, basta de hablar de ética, hablemos de poder. Y bueno, yo creo que tenemos que hablar de las dos cosas, ¿no? O sea, esto sin duda hay que combinarlo, hay que repensar el derecho. En algunos casos el derecho, las instituciones que tenemos van a dar respuesta, pero en otros casos no. Y el primer gran desafío es entender estas discusiones. Para cerrar la intervención, ¿por qué les estoy hablando yo de China, por ejemplo? Porque muchos dirán que el sistema en China es absolutamente distinto a Chile, pero ¿por qué planteo yo esas reflexiones? Porque la tecnología normalmente la importamos, ¿no? O estamos tentados a importarla. Entonces imagínense que a alguien se le ocurra, vamos a traer un sistema de crédito social a Chile. Si nos podemos adelantar a esa discusión de cuáles podrían ser los problemas que abordar un sistema de este tipo pudiera tener, pues no llegaríamos tarde, como decía Jorge. Entonces, más allá de ver las cosas como lejanas, los fenómenos de la inteligencia artificial tienen esta oportunidad y al mismo tiempo desafío de que tienen que ser analizados desde el punto de vista global. Eso vincula, digamos, todos los temas que hemos mencionado aquí. María Paz hablaba del ciberespacio, Jorge hablaba de por qué el derecho siempre llega tarde. Todas estas cosas al final se vinculan por la complejidad y amplitud del fenómeno de la inteligencia artificial que va más allá de las fronteras y que todos queremos importar y queremos aprovechar, pero que cada quien tiene que pensar bien, bueno, cómo lo hará en la forma que convenga a su propia realidad también. Y lograr ese consenso que, por ejemplo, se pretende lograr a través del documento que está preparando la UNESCO, por ejemplo, porque se necesitan algunos criterios a nivel internacional y otros a nivel nacional. Eso por ahora, Pablo, muchas gracias. Gracias a ti, Michelle. Efectivamente, yo siempre he desconfiado en esas tesis de, bueno, pero esto está pasando allá en Shanghái y nunca va a llegar a Chile, o sea, va a demorar. Oye, hace algunos años atrás un municipio en conjunto con una agencia de la Policía de Investigación, un sistema de reconocimiento facial que dio groseros resultados de identificación incorrecta. Y cuando digo groseros, es sobre el 90% en los reconocimientos biométricos e identificación de individuos. Entonces, esto ya pasó hace 3, 4 años atrás en Santiago de Chile sin embargo, pareciera que no hemos tenido la discusión ética y jurídica sobre este tipo de sistemas, mientras que en otras partes del mundo, ONGs, grupos de la sociedad civil, instituciones, universidades y organismos a cargo de, por ejemplo, protección de datos personales están proponiendo moratoriums respecto a sistemas de reconocimiento facial. Y entonces, la discusión ética, por cierto, porque orienta cómo formular normas jurídicas vinculantes, opera en ese plano, en donde nos dice a dónde ir, a dónde apuntar, ese deber ser, es relevante, y también es relevante la discusión jurídica sobre esas normas aplicables, sus alcances, qué grado de flexibilidad pueden tener, o qué grado de remisión a normas mucho más expeditas, como la norma reglamentaria, o la clásica discusión hartiana, rules versus standards. En fin, yo creo que es parte del propósito formativo que tiene este seminario y esta asignatura desde el punto de vista del pregrado en el minor de Inteligencia Artificial y Derecho. Pero, por último, y no por ello menos importante, como reza el dicho, quedamos con la pregunta pendiente de doña María Isabel. María Isabel, por favor.
Sí, muchas gracias. Mira, la pregunta que se me hizo, la recuerdo, ¿qué tan lejos estamos en Chile de utilizar esta tecnología Brain Computer Interface, que es como un ejemplo casi de laboratorio que yo me permití traer a ustedes? Y la respuesta no es fácil, pero pienso que estos desarrollos se encuentran bien en una fase experimental todavía, incluso en el mundo anglosajón, y se requiere no solo un esfuerzo técnico, ¿no es cierto?, un resonador, que son máquinas caras, de un teslaje adecuado. Por ejemplo, en Chile tenemos resonadores de 1 a 3 Tesla, pero para uso clínico, más no para investigación propiamente tal. Por ejemplo, para que ustedes tengan una dimensión, en el Johns Hopkins Institute los resonadores para investigación son de 17 Tesla. Imagínense eso. Entonces, además de las dificultades técnicas, tenemos que preguntarnos si hay expertos en Chile que puedan manejar ese tipo de máquinas, ¿ya? Probablemente, y yo estoy consciente de que hay algunos, no muchos, pero hay, que puedan manejar la técnica de Functional Magnetic Radiologic Imaging. Pero además de eso, considero que el cambio significativo está en una cuestión más bien política, ¿no es cierto? En un verdadero interés por mejorar la calidad de personas, por ejemplo, con alteraciones de conciencia. O sea, ¿quién se interesa, por ejemplo, en las personas que están en un estado vegetativo? No son votantes. Por lo tanto, si no hay un interés desde la población que sea transversal y se traspase este interés también de investigar estas cuestiones, probablemente nuestro paso a la utilización de esta tecnología para estos fines clínicos va a ser más lento, ¿cierto? Entonces, cuando políticamente demos este paso, se podrán aunar esfuerzos significativos, no solo para investigar, sino también para abrirse a masificar el uso de estas tecnologías y otras para mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de vida de algunas personas, sobre todo las vulnerables. Eso. Gracias. Bueno, quiero agradecerles a todas y a todos los que nos han acompañado hoy día. En primer lugar, a Hernán por haber promovido esta iniciativa. Creo que es interesante cerrar un conjunto de profesores que se han dedicado un semestre a un curso pionero en Chile. Déjenme decirlo así, un curso pionero en las facultades de Derecho y sobre todo en las facultades de Ingeniería de nuestro país, a discutir, a empezar a asomarnos, a acercarnos a los márgenes, y tratar también de entender otras cosas de otras disciplinas para poder reflexionar sobre la disciplina propia. Yo creo que la inteligencia artificial tiene un aspecto fenomenológico que es fantástico. Y de hecho, en la última novela de Ishiguro, el premio Nobel de Literatura, en Clara y el Sol, se demuestra muy bien, digamos, esa forma a través de la cual a partir de la inteligencia artificial reflexionamos sobre lo que es humano y sobre nuestros alcances, limitaciones y por lo tanto cuáles pueden ser las normas, los principios, los valores que nos disciplinan, nos gobiernan, nos regulan en una comunidad política, a propósito de lo que decía Jorge desde una partida. Quiero agradecerle especialmente a Jorge, María Isabel, María Paz, Michelle y Hernán por haber participado con sus ponencias, a todos los estudiantes del minor, a sus preguntas y a todos los demás participantes que nos han acompañado, algunos de otras partes fuera de Chile. Como siempre, es parte de las actividades que realiza la Universidad Autónoma de Chile en el marco del Grupo de Inteligencia Artificial y Derecho y prontamente tendremos más novedades para que nos sigan acompañando. Soy Pablo Contreras, profesor asociado a la universidad, y con esto les deseo una buena tarde y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.